Espíritu Santo de Dios, confirma este mensaje esta noche. En tu nombre atamos toda mente que se va, que se pierde, que no escucha. Atamos todo espíritu infiltrado que entorpece el mensaje, que pone voces, distracción, flojera, cansancio. En el nombre de Cristo Jesús el Señor. Amén. Mira, hermanos y hermanas, al menos de mi parte, en muchas de las ministraciones hay mucha duda respecto de los dones espirituales. Y es un buen tema, ¿verdad? Es un tema prioritario, porque todos los que amamos al Señor y el Espíritu nos ha sellado, estoy seguro que no hay uno que haya sido sellado por el Espíritu que no tiene una pasión dentro por compartir el Evangelio. Pero a veces nos sentimos frustrados de que las cosas no salen como uno quisiera, o cuando abrimos nuestra boca quisiéramos que otra alma fuera conquistada en un instante. ¿Poco no? Que decimos unas palabras y cae de rodillas con convicción de pecado. Sí, el Señor también quiere eso, pero todo eso sucede a través del poder de Dios, a través de los dones espirituales y del poder de su Espíritu. Es muy importante que como cristianos ubiquemos nuestros dones espirituales. Hermano, ¿yo tengo don espiritual? Me han preguntado varios en la administración, hombres, mujeres, niños grandes, muy grandes. Es una pregunta recurrente, al menos en mi caso. ¿Cómo sé cuáles son los dones espirituales? ¿Acaso tengo yo un don espiritual? Llevo muchos años y no sé si tengo uno. Y la respuesta es que sí hay. Fíjate en las lecturas de hoy, hermano, ¿de acuerdo? Y vamos a darle tiempo al Espíritu para que ministre, pero repito, es muy importante en la vida del cristiano el Espíritu Santo obrando en él, y es muy importante que sepamos los dones espirituales que tenemos y el ministerio o los ministerios a donde hemos sido llamados desde siempre, desde antes que el Señor nos pusiera en un cuerpo, y que caminemos en el poder de Dios. Además, los dones espirituales son bien bonitos, pero no son para presumir. Es una anécdota que iba yo a dejar para el final, pero a veces hay preguntas, ¿verdad?, que oímos. Hace poco escuché una, ¿y tú cuántos dones tienes? Les prometo que la escuché. Y yo dije por dentro de mí, wow, no es para hacer ese tipo de preguntas, ¿verdad? ¿Cuántos dones tienes tú? Es más bien, ¿cuáles dones tienes tú? Y cómo el Señor te está conquistando, ¿verdad?, en esa pasión que arde para que te pongas a servir al reino. Y además que el Señor te haga feliz y te llene de su gozo, porque eso es lo más importante, ¿verdad? Yo compartía la última vez, hermanos, todo ya está escrito. El Señor ya estableció todas las cosas. No te necesita, ni a mí tampoco. Pero nos ama profundamente y quiere que seamos parte de sus proyectos. Y cuando somos parte de sus proyectos, vives con gozo, paz, alegría, nada te falta. ¿A poco no es bien padre ser parte de los proyectos de Dios? ¿O tú te quieres quedar fuera? Los dones es una parte fundamental en la vida del cristiano. Bueno, después de todo este rollito, hermanos, hermanas, 4 temas vamos a tocar. ¿Qué son los dones del Espíritu Santo? Ponte abusado, abusada si alguien quiere el material. Luego hay gente que pregunta por el material. Sí, el material, por lo menos de mi parte, lo tengo digital, y el que lo quiera, gloria a Dios, ¿verdad? Y que les sirva. Y si en algo me equivoco, me perdonan, ¿verdad? Por eso tienen que leer la palabra ustedes. Se me puede chispotear, pero es tu deber leer la palabra. Cualquiera que se pare aquí, y que uno discierna y diga, eso que está diciendo el hermano está contrario a la palabra, porque yo la leo y eso no es cierto. Pero amén que no sea así. ¿Qué son los dones espirituales? ¿Cuáles son los principales dones espirituales? Características de los dones espirituales. ¿Y cuáles son los falsos dones? Que también son espirituales, pero son falsos. ¿Y cómo hacer para ya no tenerlos? ¿Vamos bien? Entonces arrancamos primero. Ya nos vamos a ir rapidito. ¿Qué son los dones del Espíritu Santo? Paréntesis, no hablamos de talentos. Toda criatura de Dios, toda creación de Dios, en los seres humanos que somos hechos a su imagen y semejanza, tenemos talentos naturales, ¿verdad? No hablo de los talentos que todo hombre o mujer tiene.
Un bebé nace y chiquito empieza a tocar el piano increíble y le gusta la música. ¿Ese es un don espiritual? No, ese es un talento natural, como muchos que el Señor nos da porque somos creación de Él. ¿Me explico? Los dones vienen cuando somos sus hijos, lo aceptamos como papá. Entonces vienen los regalos espirituales, además de los talentos que tú tengas. Entonces, 1 Corintios 2:14. ¿Qué son los dones espirituales? Dice, pero un hombre natural, fíjate, no acepta las cosas del Espíritu de Dios. ¿Ven cómo en un hombre natural no puede tener dones espirituales? Solo no es porque todavía no es hijo, y sí es una razón, sino porque ni siquiera podría identificarlos, creerlos y aceptarlos. ¿Qué dice la palabra? Pero un hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no puede entenderlas porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, ¿qué son los dones? Son regalos y capacidades del Espíritu para el hombre espiritual que ya ha aceptado a Jesucristo como su Señor. ¿Vamos bien? Luego, los dones confirman el poder del nombre del Señor. Para eso están hechos los dones, no para que nos envanezcamos nosotros, sino para que donde el Señor nos ponga se manifieste su poder. Y verdad que la gente dice, wow, este Dios sí es poderoso. No sé qué hizo hermano y esa hermana, pero oró, puso manos, declaró y sucedió. Wow, se hace porque el Señor a través de los dones respalda el poder de su nombre. No siempre nos respalda a nosotros. Ahorita lo vamos a hablar. Respalda el poder de su nombre, ¿de acuerdo? 1 Corintios 2:4. Y ni mi mensaje, decía Pablo, y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Qué padre palabra, ¿eh? En otras palabras, les dijo Pablo, recuerden que yo no los convencí con palabras mías sabias, y él era un hombre preparado. Él dijo que ¿qué? Los convenció el Espíritu con demostración del poder de Dios. Ojalá sea así cuando hablamos del Señor nosotros, ¿verdad? Y el Señor habla a través de nosotros. Que sea con demostración del poder de Dios. Y no con tanto rollo, ¿verdad? Con demostración del poder de Dios. Esos son los dones, regalos del Espíritu para el hombre espiritual y confirman y hablan del poder de Dios. ¿Vamos bien? Algunos los veo que no se mueven. Respiren, hermanos. No se mueven. ¿Cuáles son los dones? Bueno, la Biblia habla de varios dones y yo creo que hay más dones incluso de los que habla la palabra, porque don es regalo de Dios para sus hijos y puede haber tantos como Dios es creativo, pero algunos de los más importantes se mencionan en la palabra. Hay dones del Padre mencionados en Romanos 12 que ahorita no vamos a tocar, es materia de otro estudio. Hay dones dados a la iglesia que están en Efesios 4 que ahorita no vamos a tocar. Como verán, hay muchos, ¿verdad? Pero hay 5 dones a la iglesia, ¿verdad? Regalos a la iglesia. ¿Alguien me dice uno? Pastores, y ya saben cuál entonces, ¿verdad? Los otros 4. Claro, evangelistas, muy bien. Esos son los 5 dones dados a la iglesia. Romanos habla de otros dones del Padre. Pero hoy nos vamos a enfocar en los dones del Hijo. Muchos los llaman dones del Espíritu que vienen en 1 Corintios 12. Y solo para recordarles, porque no nos queremos meter mucho, solo te quiero motivar, animar a que desees con todo tu corazón los dones espirituales y que no tengas miedo a los dones espirituales. Y decirte que todos tienen un don espiritual. ¿Sí, hermano? Sí, hermano, hermana. Todos tienen al menos un don espiritual. Entonces, ¿cuáles son los dones del Hijo? Se agrupan por facilidad y por la naturaleza de los dones en 3 grupos. Los primeros dones son los que involucran la boca. Entonces, ¿cuáles serán, hermanos, hermanas? Pues el don de lenguas y por lo tanto el de... Fíjense, si hay lenguas, hay claro,
Las lenguas dicen son personales para mi oración entre el Señor y yo. Claro, son personales, pero muchas veces el Señor da interpretación y a veces es también lenguas para la iglesia, ¿eh? Ojalá de esas haya aquí cada vez más, que no hablemos tanto en lenguas personales, sino que hubiese lenguas con interpretación de lenguas, ¿verdad? Vamos, 2 de palabra y falta el de pro. Dios habla a través de nosotros. Esos 3 dones son los de palabra. Siguiente grupo, vamos 3 dones, ¿eh? Siguiente grupo, se llaman los dones de poder, que son creer que algo va a suceder. ¿Cómo se llama ese? Y luego sucede. ¿Cómo se llama? Claro. Y luego, cuando uno ora por la gente, sanidad. Esos son los 3 dones de poder. Y aquí empiezan las preguntas. Yo no les puedo contestar todo, solo les puedo compartir algunas. Hermano, ¿cuál es la diferencia entre los milagros y la sanidad? Bueno, en la palabra podemos ver muchos ejemplos, pero la sanidad se refiere, tú no dices que un monte sane, ¿o sí, Mariana? ¿Sana monte en el nombre del Señor? Pues no, ¿verdad? Pero puedes decirle, quítate de ahí y échate al mar. Entonces, las sanidades se refieren a las personas. Los milagros se refieren al orden natural, a la naturaleza, a las leyes de Dios. Sí, esa es principalmente la diferencia. La sanidad se refiere a las personas y los milagros a la naturaleza. Por ejemplo, alguien ora con fe que llueva donde nunca llueve y llueve, pues sucede un milagro. Una persona que tiene un cáncer diagnosticado y comprobado, de repente ya no tiene nada, esa es una sanidad, ¿verdad? ¿Qué le puedes decir? Milagros, sí, nada más que podemos entender que hay una diferencia en quién se ejecuta, ¿verdad? En las personas o en las cosas. ¿Vamos bien? Entonces, 3 de poder, que es fe, milagros y sanidad. ¿Cuántos dones llevamos? 6. Van a decir, hermano, ¿este es prédica o es clase? Pues las 2. Y el tercer grupo son los dones de ciencia, conocimiento de Dios, y son 3 desde luego. Per se, uno de ellos se llama el don de conocimiento. Ahorita vamos a hablar un poquito de él. Luego, conocimiento es cuando Dios revela algo o de alguien. Te lo revela. Solamente tú sabes de repente algo de una persona o de una situación, ¿de acuerdo? Ese es un conocimiento de Dios o de revelación, le llaman en otra literatura. Ese es 1. 2, el don de sabiduría. Vamos, 2. Hermano, ¿cuál es el don de sabiduría? Aquí empiezan muchas de las preguntas. Yo hoy recogí muchas de las preguntas que tengo, porque me interesa también saber me interesa aprender. Sabiduría es que yo soy muy sabio y que siempre le digo a alguien la palabra correcta. Bueno, sí, tibio, tibio, caliente, caliente. Pero el don de sabiduría, más allá que tú seas muy sabio y des un buen consejo, la sabiduría se refiere a aquel don de Dios donde te revela los pasitos que hay que hacer para que algo sea llevado a cabo, se logre. ¿Me expliqué? Por ejemplo, en tiempos de Jesucristo en carne, para tener la última cena, recuerdan que les dijo a sus apóstoles, oigan, vamos a tener nuestra cena, ¿verdad? Y le dijeron, ¿y en dónde, Señor? Estoy parafraseando, pues miren, vayan a la ciudad. Cuando entren, se van a encontrar una persona que lleva un cántaro de agua, y a la casa donde entre, le dicen a ese dueño, muéstranos la planta alta donde vamos a tener la cena del Señor. ¿Ya te fijaste que ahí hay muchos dones? Pero uno lo da por hecho, ¿verdad? Primero hubo un don de conocimiento donde el Espíritu le reveló a Jesucristo, porque Él era 100% Dios, pero 100% hombre. Por conocimiento supo, y luego reveló los pasitos, y ese es don de sabiduría. ¿Ya me expliqué, hermanos y hermanas? Entonces, don de sabiduría es que alguien dé un consejo muy sabio. Bueno, sí, claro. Pero a veces algo que tiene que ser hecho, aquí están los pasos que tienes que hacer, y ese es el don de sabiduría. Y tercero, conocimiento, sabiduría. ¿Y cuál nos falta? Claro, Sergio, discernimiento de espíritus. Hermano, ¿y cuál es el don de discernimiento de espíritus? Pues la palabra lo dice y la Biblia tiene muchos ejemplos. Está bien padre el tema de hoy para que te apasiones por este tema y hoy te vayas inquieto y digas,
¿Cuál don tengo, Señor, de todos estos? Pero más de uno tengo. ¿Cuál tengo? Y nada más discierne, ponte a pensar y lo vas a saber en el nombre del Señor, ¿verdad? Discernimiento de espíritus es que en tu espíritu tú sabes si hay presencia del enemigo o presencia de Dios, en pocas palabras. Pero se te pueden revelar más detalles. Yo conozco jóvenes, increíble los dones que Dios tiene. Dios es muy creativo, ¿verdad? Conozco jóvenes que han ministrado, ¿verdad? O que han ministrado con ellos a través del tiempo, que el Señor les ha dado la capacidad de percibir a los espíritus e incluso ver su forma espiritual, como si fuera física, ¿verdad? Otros pueden ver el nombre y el Señor les revela el nombre. Jóvenes, señoritas, personas adultas, no importa. Ven qué capacidad. Y otras personas pueden ver y han visto ángeles de Dios. Y tú cuando entras a una casa, ¿verdad que de inmediato sientes, hermano? Eso sí, ¿verdad? Tú entras a una casa y dices, aquí hay presencia y paz y gozo del Señor. Y hay otra que estás metiendo el pie y dices, aquí hay algo tenebroso, ¿verdad? Eso es discernimiento de espíritus. Pero hay unos muy desarrollados. Entonces, grupo de palabra, lenguas, interpretación y profecía. Grupo de poder, fe, milagros y sanidad. ¿Vamos bien? Y grupo de ciencia, conocimiento, sabiduría y discernimiento de espíritus. Y mira, solo en Hechos de los Apóstoles, hermano, hermana, jovencito, jovencita, solo en Hechos de los Apóstoles podríamos hablar toda la noche y no nos la acabamos de todos los dones de estos 9 que te estoy diciendo, cómo están desde el capítulo 1 hasta el último de Hechos. Ya no te estoy hablando de Jesucristo en la tierra, que Él tuvo todos los dones revelados. Te estoy hablando de la primera iglesia en el libro de Hechos. Todos los dones están ahí repetidos varias veces. Mira, ahí va rapidito, porque necesitamos terminar con características. Hechos 2. En Pentecostés vinieron las lenguas y otros entendían lo que decían, ¿sí o no? ¿Cuáles dones hay ahí? E interpretación, claro. Y nos hace falta en la iglesia y en todas las iglesias interpretación. Hay poca interpretación. Deben ser habladas muchas lenguas, pero debemos pedir al Espíritu Santo de Dios más interpretación de lenguas. Luego, en Hechos 3, más de una sanidad, pero Pedro sanó a un cojo. ¿Y ese don cuál es? Pues, hermano, pues obvio, dirían los chavos, obvio, ¿verdad? Pues sanidad. Si seguimos caminando en el capítulo 5, ¿recuerdan a Ananías y Zafira? No el otro Ananías que oró por Pablo. ¿Recuerdan a Ananías y Zafira? ¿Qué hicieron ellos? Alguien dígame rapidito. ¿Y qué fueron a decirle a Pedro? Ay, aquí está nuestro dinero de lo que vendimos para todos los demás. Y a Pedro le llegó don de conocimiento y dijo, ¿por qué, Ananías, vienes a mentirme y a decirme que estás entregando todo cuando te has quedado con una parte? ¿Cómo supo eso? A ver, yo te pregunto, hermano, ¿ya te habías preguntado? ¿Cómo supo? Claro, don de revelación. En un instante el Espíritu le reveló y pácatelas, cayó muerto, ¿verdad? Pero fíjate, a la esposa le profetizó, porque luego llegó la esposa, Zafira, muy acá. Ay, venimos a entregarte el dinero. Y ya su esposito ya estaba planchado, Y Pedro le dijo, ¿por qué le mintieron al Espíritu Santo y se quedaron con una parte? Pues los que han llevado a tu esposo, o sea, lo han enterrado, te van a llevar a ti. ¿Qué pasó con ella? Muerta. Le profetizó, Hermano, es que la profecía puede profetizar muerte. Mira, yo quiero pensar que el Señor no lo hizo para estar sembrando terror, pero sí sé que a Zafira le dijo, los que enterraron a tu esposo te van a llevar a ti ahorita. Y cuas cayó. Dios le dio conocimiento y luego habló de parte de Dios y pasó lo que dijo. Ya te fijaste que hay conocimiento y lamentablemente eso le dijo a ella, ¿verdad? Vas a morir como tu esposo. Luego, nos vamos al capítulo 8. Fíjate. Y Pedro reprendió a Simón el hechicero. ¿Se acuerdan de esa historia? Pero al final le dijo, estás esclavo del pecado y estás lleno de maldad. ¿No le dijo? ¿Quién le reveló eso?
revelación, pero además discernimiento porque además le reveló específicamente que tenía presencia del enemigo dentro de él. Así le dijo, ¿verdad? Estas dos cosas le dijo. Y además eres esclavo del pecado y eres malvado. ¿Cómo supo eso Pedro? Si no lo conocía. Discernimiento de espíritus. ¿Ya lo ves? Y nos seguimos al capítulo 8 también, y más adelante el eunuco iba ahí en su carreta estudiando la palabra, ya inspirado por el Espíritu de Dios. Y el Señor le dijo a Felipe, estaban hablando del norte de la región. La Biblia dice, en el norte Felipe se acercó, le dijo el Señor, acércate al eunuco y explícale. Estoy parafraseando. Y el eunuco le dijo, estoy leyendo, pero yo no entiendo. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Y Felipe entonces le explicó las escrituras. ¿Qué don es ese? ¿Quién puede explicar las escrituras si no hay revelación y también sabiduría? ¿Verdad? Pero luego, ¿qué pasó con Felipe? ¿Alguien recuerda? Fue al norte, acompañó y luego el eunuco dijo, oye, pues me quiero bautizar. Ya entendí el evangelio y me quiero bautizar. ¿Qué impide que yo me bautice, verdad? Y lo bautizaron, y luego, ¿qué dice la palabra? Y el Señor arrebató a Felipe y lo llevó ¿a dónde? Ahí dice su Biblia, en el capítulo 8. Dice que apareció más al sur. Imagínate el Felipe, va al norte con el eunuco, lo bautiza, y el Señor, en un abrir y cerrar de ojos, como seremos transformados en el arrebatamiento, ya estaba del norte al sur. A ver, échate ese trompo a la uña. Traslocación, un milagro, ¿verdad? De una persona aquí y de repente está en el otro lado. Ya lo habías pensado y reflexionado, y esto está en el capítulo 8, y ahí no termina. El otro Ananías, cuando Pablo, que mataba a los cristianos, se convirtió, el Señor le dice a Ananías, mira mi siervo que lo acabo de llamar, ve y ora por él para que sane. La historia, hermano, ¿de qué está hablando? Ponte a leer la palabra para que sepas de qué estoy hablando, ¿verdad? Como el Señor tocó a Pablo y a Ananías le dijo, vas a orar por él, y Ananías creyó y aceptó por fe y fue y puso sus manos, y a Pablo, ¿qué le pasó? Se le cayeron las escamas de sus ojos. Sanidad y fe porque tuvo que creer. ¿Viste cómo? Y solo me quedé en el capítulo 9. ¿Viste cómo vienen todos? Y podríamos hablar de más milagros de lenguas para Cornelio y su familia, más milagros de conocimientos y sanidad. Hechos dice que los apóstoles sanaban a todos los enfermos. Órale. Yo le digo a veces, Señor, ¿por qué no toda la gente es sana, verdad? Ojalá toda la gente sea sana. Pues dice que todos los enfermos sanaban. Qué milagro tan padre se movía en esa atmósfera, ¿verdad? Bueno, seguimos. Características de los dones. Hasta aquí vamos bien, hermanos y hermanas. ¿Qué son y cuáles son los principales dones? Características de los dones. Primero, las más importantes. Cada hijo tiene por lo menos un don. Primera de Corintios 12:7. El Espíritu Santo le da una manifestación especial. Fíjate, lo dice la palabra, no yo. El Espíritu Santo le da una manifestación especial a cada uno de nosotros para ayudar a los demás. Dice que le da una manifestación a cada uno de sus hijos. Entonces, yo soy hijo de Dios, tengo un don espiritual por lo menos. Ahora, ¿para mí? No, dice que para servicio a los demás. Ahí viene el asunto de los dones y donde la puerca tuerce el rabo. Porque si tú tienes dones espirituales, como aquellas personas que yo oí que se decían, ¿y cuántos dones tienes tú? Verdadero, Dios sabe que no estoy mintiendo. Hermanito, hermanita, si tienes muchos dones, gloria a Dios, pero preocúpate, porque tienes que entregar cuentas de los muchos dones que Dios te dio. ¿Ya lo habías pensado? Hermanito, hermanita, apenas estás descubriendo tu don, gloria a Dios, no hay excusa, pero empieza porque tienes más de uno. Pero si alguien de aquí cree que tiene muchos dones espirituales y que tiene mucha unción, gloria a Dios, pero yo en tu lugar estaría preocupado porque el Señor te está demandando mucho.
porque esos dones se dieron para servirle. Segunda característica, el Espíritu Santo decide dar los dones a cada persona como a Él le gusta. Hermano, es que deseo yo mucho el don de fe. Claro, pídelo, gloria a Dios, pídelo. Porque a lo mejor en la predestinación y el eterno plan de Dios estaba que tu corazón se debía inquietar porque debías tener el don que Él ya apartó para ti. ¿Me expliqué? No estoy jugando con las palabras. Si tú quieres un don, pídelo, porque a lo mejor en el plan de Dios tú ya estabas destinado a tener eso, y lo que está pasando es que tu corazón se está inquietando porque estás por recibir el don que el Señor ya había establecido, ¿sí? Pero si fuera el otro caso, a alguien yo le escuché más de una vez decir, a alguien, es que yo no quiero ese don que el Señor me dio, está muy fuerte. Pues ¿quieres la buena o la mala? La mala. Pues ya lo tienes, hermano, hermana. Esa es la mala, según tú, ¿verdad? Ya lo tienes. Y no te lo va a quitar el Señor, porque los dones y el llamado son. Y la buena es que lo vas aceptando con gozo y con alegría y con pasión, y te pones a trabajar, hermanito, hermanita. Pero yo sí he escuchado eso, Una persona hace algunos años, pues en el de guerra espiritual, que tenía un don, ¿verdad?, para sanidad espiritual, ¿verdad?, que es reprender al enemigo y que se vaya, y dijo, yo lo escuché, es que yo no quiero ese don, yo nunca lo pedí. Pues esa es la gloria de Dios. Pues si Dios hace todo lo que tú quisieras, pues entonces es esclavo tuyo, y es al revés. Él es soberano y Él decide, a ti te di a ti te di estos, para ti van estos, y ese es tu paquete y esa es tu predestinación, y eso es lo que yo quiero que tú tengas por un propósito. Por eso dice la palabra que el Espíritu reparte como Él quiere. Entonces, esa es otra característica que tienes que aprender. No es lo que tú quieras, es lo que el Señor ha establecido. Pero si te alineas en su espíritu, lo vas a aceptar con gusto, ¿verdad? Amén, hermanos. No se enojen, hermanos. Tercero, los dones que recibiste son permanentes, ya lo vimos, Romanos 11:29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Ahora estoy leyendo una traducción que se llama Biblia textual. Siempre tomo nueva traducción viviente, pero ahora es Biblia textual. ¿Qué dice la palabra? Irrevocables son los dones y el llamamiento. Es que tampoco me gustó a esto que me llamó el Señor. Pues tienes dos opciones. O te contentas o te contentas, porque eso es lo que el Señor estableció y Él tiene buenas cosas para ti. Entonces ve aceptando y abrazando tu ministerio, porque el Señor ahí te va a bendecir, ¿verdad? Es que yo soy misionero, pero me manda a lugares bien calientes, llenos de tierra, y no se puede uno bañar, pero te apasiona la misión, ¿verdad? Sí. Pues abraza el ministerio con gusto. Otros no están hechos para eso, ¿verdad? Pero tienen otras cosas. Cuarta característica de los dones: están hechos para que demos mucho fruto y que glorifiquemos al Padre. Juan 15:8: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. A través del poder de Dios es que Dios se manifiesta. ¿O a poco los dones y las obras y prodigios y milagros de Dios no convencen? ¿Verdad que sí? Son padrísimos, hermanos, hermanas. Y en tiempos de Jesús también lo seguían las multitudes, porque se movía el poder de Dios increíblemente. Los milagros de Dios nos impactan, nos convencen. Y si a ti te ha sellado el Espíritu Santo, tienes dones. Entonces olvídate de ir a llevar la palabra en tu carne. Tú pídele al Señor, pídele al Señor. En el nombre tuyo yo voy a abrir mi boca y deja que Él actúe por medio de ti, y van a suceder unas cosas increíbles. Deja que el Espíritu Santo opere a través de ti con sus dones espirituales, ¿verdad? Quinto de características de los dones: los dones deben practicarse porque fortalecen los músculos espirituales.
Los dones es como cualquier otra parte del cuerpo. Aquel que hace pesas, pues desarrolla, ¿verdad? Y hay unos que los tienen bien desarrolladitos, ¿verdad? No es lo más importante, hermanos y hermanas, aquellos que los tienen muy desarrolladitos. No es lo más importante, pero qué bueno que hagan ejercicio. Y aquellos que corren. Entonces, los dones espirituales se tienen que, ¿qué? Ejercitar. Mucho me preguntan a mí de veras y quisiera que toda esa claridad viniera de parte del Espíritu de Dios. Hermano, yo creo que tengo ese don, pero me da miedo. Primero me dicen, no sé si es genuino. Ahorita vamos a ver cómo identificar si no son genuinos. Pero luego, cuando ya saben, le digo, ¿y por qué no lo pones en práctica? Pues es que me da miedo. ¿Y qué tal si no soy yo? ¿Y qué tal si no sucede? Me decía una hermana, nunca digo nombres, sabrá la que me lo contó. Es que yo sé que tengo el don, pero me da miedo poner las manos sobre los enfermos. Le digo, hermanita, cada vez que usted le da miedo a que él se regrese enfermo. Entienda, cada vez que te da miedo se regresa enfermo. Cada vez que te da terror o te da pena, esa persona se regresó como llegó. Hay una responsabilidad muy grande en los dones espirituales. Cada vez que el Señor pone profecía en tu boca. A ver si me van ayudando con la música, hermanitos. O, ¿verdad? Los músicos, nuestro equipo de alabanza. Cada vez que alguien quiere hablarle algo a alguien y no le dices, el Señor te va a pedir cuentas de lo que te quedaste callado. Cada vez que tenías que declarar algo a la iglesia y no lo hiciste, y ese punto también lo menciono porque a todos nos vienen sueños y visiones y muchos son personales, ¿verdad? Muchos son tacos en la noche, pero esos son sueños del alma. Pero hay sueños y visiones que son para nosotros, para la iglesia, y también seguido me preguntan eso, También seguido me preguntan eso, hermano, y yo, créanme, hermanos y hermanas, les pongo mucha atención cuando me cuentan las cosas, Soy despistado en otras cosas, pero no en eso. Me cuentan sueños, visiones, y yo les digo, toma muy en serio lo que el Señor pone en tu sueño y en tu visión. Discierne si es espiritual y es para ti, y guárdalo en tu corazón para ti. Pero si es de la iglesia y tienes que ir a contarlo, ve y cuéntalo. No te quedes con eso, porque el Señor te va a pedir cuentas. Y a veces el Señor revela el mismo sueño a varias personas en la misma oportunidad. ¿Ven cómo se mueve el Señor a través de eso? Los dones se deben practicar. Aquel joven o señorita que empezó con lenguas, a ver si me ayudas, Iván, bajito. Ahorita vamos a ir entrando en ambiente de oración. Hermano, como que se me mueve, me decía una joven, como que se me calienta la mandíbula. Ponte a adorar más. Ponte a adorar más. Y dile al Señor, si ya empezó, yo le digo, cuando se te empieza a pasar algo aquí, algo ya viene, ¿verdad? Tienes que entrar en esa atmósfera porque el Señor te quiere dar la intimidad. Cuando alguien tiene sanidad, pues tiene que empezar. Levante la mano y dígale a algún líder, yo siento esto, y tenemos como iglesia que permitir, y aquí hay buena apertura, a que el Señor empiece a moverse. No podemos frenar los dones espirituales, pero no se pueden volver un desorden, ¿verdad? En la iglesia de Corintio había todos los dones, pero luego se hizo un desorden. Y Pablo llamó la atención, pero en orden, vigilado. Y si estamos con el Señor, los dones espirituales son bien padre y se tienen que ejercitar. Hermano, me decía otra hermanita ya grande, cada vez que oro algo sucede. Pues es una mujer de fe. Le digo, ay, hermanita, y dice, ¿qué don tengo? Pues ¿cómo le dices? ¿Verdad? Está claro tu don. Ahora suéltalo, ¿verdad? Cada vez que cree sucede. Pues tiene el don de fe y sucede el milagro. Discernimiento de espíritus. Varios jóvenes que luego pasan a administración por algún problema también tienen capacidad de Dios para profetizar, ven cosas, ven incluso espíritus inmundos y se espantan. Oiga, ¿y por qué estoy viendo esto?
No sé si estoy logrando, hermanos y hermanas, transmitirle esta noche. No que estemos en desobediencia y en relajación en los dones, pero no le tengan miedo a los dones espirituales. Si tú estás conectado a la vid, y con esto quiero cerrar este tema, cuando tú estás conectado a la vid quiere decir que te estás congregando, estás leyendo la palabra, te estás discipulando en una célula y estás haciendo lo posible por ser obediente a los planes de Dios en tu vida. Se te va a chispotear, pero estás tratando todo eso, ¿verdad? Y entonces cuando sientes algo de Dios, pues tienes que creer. Y claro que a veces hay que dar pasos de fe porque uno está inseguro, ¿verdad? Otra persona me contó, de veras que hoy me vinieron muchas cosas a mi mente. Hermano, yo empezaba a orar por los enfermos y he orado por los últimos y se mueren. Eso alguna vez a mí me pasaba, Sí. Entonces dice uno, pues ya no ores, ¿verdad, hermanito? Sin embargo, hay que orar, siempre hay que pedir la salud en el nombre del Señor, ¿verdad? Porque a veces Él restaura el alma, que es más importante que el cuerpo. Hay gente que está muy mal y cuando la llevas a los pies de Jesús, ¿verdad? Y a pedir perdón y a perdonar, y ya el Señor se los lleva y dice, hermanito, ya no esté orando por los enfermos. No, es que al contrario, el Señor les dio tiempo para ponerse a cuentas y luego los recoge, amén. Ahí hay sanidad también. No tengas miedo a los dones espirituales, iglesia. No tengas miedo a los dones espirituales. Acércate al liderazgo, a alguna persona que te pueda guiar, a los mismos pastores, desde luego, pero yo te invito a que en el orden y sin desobediencia no le tengas miedos a los dones espirituales. Yo pido mucho al Señor para que en esta iglesia se levante profecía bien hecha y en orden, porque la profecía tiene que estar presente en las iglesias. Interpretación de lenguas es padrísima también, ¿verdad? Estamos cerrando. Hermano, yo tengo cosas raras. La última parte. O sea, también casos que tú sabes lo que me han comentado, ¿verdad? Veo muertos, me revelan cosas, gente que ya no está. Tengo premoniciones de que alguien se muere y pácatela, se muere, y que se cae un avión y se cayó. No estoy jugando, eso sucede, ¿eh? Y pues tengo miedo. Pues eso me pasaba a mí. Aquí está mi esposa. Eso me pasaba a mí, ¿eh? Desde chiquito me gustaban las cosas del reino, pero me pasaba a mí y yo estaba confundido porque decía, ¿cuál es lo verdadero y lo genuino y cuál es lo falso? Y una vez el pastor me ministró, él a lo mejor no se acuerda, o si te acuerdas, pastor, no lo sé, pero llegando a esta iglesia una vez me ministró y a mí me pasaban muchas cosas de estas, y no se crean, creo que no me moví como culebra ni vomité, creo que no hice eso, pero fue muy sencillo. Yo dije con mi boca, y esto es lo que te invito a que hagas, hermano, hermana: en el nombre de Cristo Jesús te pido perdón por mis pecados. Y luego de haber pedido perdón, a mí me tomó, creo que fue media hora. En tu nombre rechazo todo sueño con muertos, todo espíritu demoníaco de premonición, toda cosa que ve suceder, accidentes, muertes, cosas malas o terroríficas que van a suceder. Rechazo todo medium, hablar o recibir información del mundo más allá. Es una oración donde dices, en el nombre de Cristo Jesús renuncio, no lo necesito, no lo deseo, hoy se cancela. Lo hice un día, tomó media hora, y de ahí y al día siguiente se fue todo eso. Porque a veces venimos contaminados, ¿verdad? Y entonces hay una visión de Dios y hay ganas de profetizar y soñamos que un muerto nos viene y nos da información. Eso está el don de Dios, pero está metiendo el enemigo ahí su participación. Pero es muy fácil, tú sabes en tu espíritu aquello que está mal y lo renuncias en el nombre del Señor y ya no lo aceptas. Y el enemigo, que es bien copión y todo está copiando, ¿verdad? En la profecía genuina él pone adivinación, ¿verdad? Esta es la profecía genuina y él dice, pues yo adivino que va a pasar. Y ante la sanidad él pone el poder también para sanar el falso poder del maligno, ¿verdad? Todas esas cosas están copiadas por el enemigo y podemos tener rastros, incursiones del enemigo, pero hay que cancelarlas. Entonces mira, conéctate a la vid. Juan 15:5. Yo soy la vid, ustedes son los sarmientos.
las ramitas, pues, ¿verdad? El que permanece en mí y yo en él, fíjate que es una condición. El que permanece en mí, ¿y eso qué quiere decir? Buscarle. Porque a veces uno no entiende, ¿qué quiere decir permanecer? ¿Permanecer en la iglesia? ¿Permanecer sentado o qué? No, el que me busca a mí, yo lo busco a él, dice el Señor. Les estoy parafraseando, amén. Da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Entonces permanece en el Señor, pide perdón por tus pecados y rechaza capacidades sobrenaturales que son ilegítimas en ti y en tu familia. Ejemplo, rechaza adivinación, premonición, interacción con muertos, sueños o visiones que te aterran. Cúbrete con la sangre de Cristo Jesús y ahora recházalo, cancela, cierra toda puerta abierta y dile al Señor ahora, voltea y dile al Señor, ahora sí yo quiero todas tus capacidades genuinas. Por favor, Señor. ¿Sí, hermanos, hermanas? Cierra tus ojos. Mucha gente, todos, insisto, todos tenemos al menos un don. No tengas miedo. El Señor ama a su iglesia, ama a su pueblo de Israel, desde luego, y ha dotado de la iglesia del poder de su espíritu y se manifiesta a través del espíritu dentro de ti, que es un sello de garantía, pero se manifiesta a través de los dones espirituales. Entonces, joven, señorita, adulto, papá, mamá, por favor cierra tus ojos. Vamos a empezar a orar y pregúntale al Señor esta noche. Yo te aseguro que el Señor te va a responder, pero pregúntale, clámale y luego quédate callado. Espíritu Santo de Dios, en esta noche yo te pido, Padre, para todos nosotros, para todo tu pueblo, que nos confirmes, por favor, cuál es el don espiritual, cuáles son los dones espirituales que tú le has dado a cada persona. Espíritu Santo de Dios, ¿cuáles son los dones espirituales que le has dado a cada persona? ¿Qué dones y ministerios quieres establecer en la mies más allá de los que están ahorita? Empieza a orar y dile, Señor, pregúntale al Señor Jesucristo, Él te va a responder. Es genuino que le preguntes, Señor, Padre, ¿cuál es el don que me has dado a mí? ¿Cuáles dones tengo? Llevo muchos años y no sé cuáles dones tengo. No tengo la certeza de mis dones y de mi llamado. Es indispensable. Padre Santo, Espíritu Santo de Dios, te pedimos que en esta noche a estos que estamos presentes derrames, por favor, por el poder de tu Espíritu, la certeza del don que estás dando, del don que estás dando a tu pueblo y a tus hijos. Da señales, por favor, yo te lo pido, Señor, da señales identificables esta misma noche a cada persona de los dones que tú le has dado. Abrázanos con tu Espíritu Santo. Pone en nuestra mente, por favor, Señor, pone en nuestra mente la genuinidad del llamado y de los dones espirituales. Hay mucha gente en esta noche que desea la certidumbre de los dones espirituales. Hay mucha gente que desea dones espirituales. Hermano y hermana, tú ya tienes dones espirituales. La pregunta no es si el Señor te va a dar dones. La pregunta es que tú le digas, Señor, ayúdame a identificar mis dones espirituales, mi ministerio. Todo mundo con sus ojos cerrados, por favor. Cualquier persona, no te voy a pedir que pases al frente. Servidores listos, por favor. Solo todo mundo con sus ojos cerrados, porque luego abrimos los ojos y pues hay gente que se apena y eso lo distrae. Alza la mano, por favor. Sobre todo yo percibo en mi espíritu que hay varios jóvenes que tienen esa gran pregunta. Levanta la mano si tú quieres confirmación del Señor. Nadie ve, todo mundo con sus ojos cerrados. Levanta la mano. Servidores, pongan atención, por favor, a la gente que está levantando su mano y no tengan miedo en ir y orar por ellos. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, esta noche somos valientes y esforzados y tomo la iniciativa en nombre de tu iglesia. Por favor, dale certeza a cada mano levantada de los dones espirituales.
Espíritu Santo de Dios, somos tus hijos y nos amas profundamente y nos has dotado de dones espirituales, de cosas que nos van a hacer madurar, crecer, de revelaciones que son hermosas de tu naturaleza, de para qué nos quieres, a dónde nos vas a enviar, cómo nos ves. Espíritu Santo de Dios, da por favor revelación a cada mano levantada de los dones espirituales. Padre Santo, yo no lo puedo cumplir, pero tú sí, tú puedes ver a cada uno de tus hijos y de tus hijas. Revela los dones espirituales que tú has dado y revela tu propósito. Por favor, Señor, revela los ministerios. Oren sin miedo, servidores, oren, porque no somos nosotros los que podemos dar esos dones, no somos nosotros. Es más, hay uno de las servidoras que ahorita está orando por una persona que ya ha sentido palabra para los hermanos y para las hermanas y tiene miedo. No tengan miedo, servidores y servidoras, no tengan miedo. Dile: en el nombre del Señor, abre mi boca y da palabra para mis hermanos y para mis hermanas. Espíritu Santo de Dios, hay una jovencita, chiquita, muy jovencita, que tiene ya tiempo entendiendo cuando alguien habla en lenguas. Creo que está de este lado. Hay una jovencita chiquita que ya ha entendido las lenguas. No sé quién sea, pero escucha, señorita joven. Ora conmigo en el nombre del Señor. Dile: Espíritu Santo de Dios, quítame este miedo y esta confusión que hay en mi mente. Ahora sé que es el don de interpretación y yo abrazo ese don en el nombre del Señor. Pon interpretación de las lenguas. Pon interpretación de las lenguas. Y yo te recomiendo que empieces a anotar en un cuaderno la interpretación que empiece a llegar a ti. Escucha, jovencita, anota en un cuaderno la interpretación que empieza a llegar a ti. Sigan orando, nadie se distraiga. En el nombre del Señor, nadie se distraiga. Espíritu Santo de Dios, derrama por favor tus dones en el nombre del Señor. Vuelvo a percibir, hermanos, no tengo toda la seguridad, pero vuelvo a percibir que hay varios jóvenes, tal vez un joven en particular o varios jóvenes, que el Señor les manda cosas para decir, y eso es don de profecía, y les ha dado miedo. Pero no tengan miedo. Si ustedes permanecen en la vid, empiecen a levantar su mano, empiecen a profetizar, busquen ayuda y asesoría, pero ese don se tiene que ejercitar. No tengan miedo. Jóvenes que quieren hablar, hay un joven en particular, hay varias señoritas. Espíritu Santo de Dios, confirma los dones. Tú dices que en los últimos tiempos derramarás profecía en tu pueblo, más que otros dones. Necesitamos la profecía y la revelación en últimos tiempos. Revélalo, Espíritu Santo, por favor, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, expresamente te pedimos que reveles lenguas, interpretación de lenguas, profecía, fe, milagros, sanidad, conocimiento, que es revelación, sabiduría y discernimiento de espíritus. Los 9 dones por excelencia de tu Hijo, te pedimos que los derrames en tu iglesia, sobre tu iglesia. Que los dones espirituales se aviven aún más en el pastorado. Muchos dones tiene la familia pastoral. También se tienen que ejercitar. También se tienen que ejercitar. Espíritu Santo de Dios, solo estoy tratando de discernir, hermanos. Seguimos orando. Espíritu Santo de Dios, revela tus dones sobrenaturales. Revela tus dones. Confirma tu ministerio en el nombre del Señor. Confirma a cada persona esta noche. Aunque no pasen grandes cosas, mejor a veces que sea en un viento suave, en un evento suave, sin grandes cosas. A veces es bueno, a veces es mejor. En el nombre de Cristo Jesús, Padre,
Padre, te pedimos todos los dones del Espíritu Santo, todos los dones del Espíritu Santo que tú quieres darnos y derramar sobre tu iglesia. A México lo estás preparando. No te distraigas, hermano, hermana, no te distraigas, porque el Espíritu puede pasar y puedes no darte cuenta. Estás preparando nuestro país. Hay mucha profecía sobre nuestro país, no solo por avivamiento, sino por revelación. Te ha placido usar México para muchas cosas. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y sí, somos muy pecadores, muy idólatras, hemos ido contra ti, pero a ti te ha placido usar nuestro pueblo y vas a usar nuestra iglesia. Espíritu Santo de Dios, hay una servidora de nuestra iglesia que siempre ha querido poner sus manos, porque el Espíritu le pone las manos calientes. Hay alguien de nuestra iglesia servidora que siente calor en sus manos. Calor, ponga sus manos, hermanita, ponga sus manos. Luego le avisa al líder, se pone en orden, ¿verdad? Ponga sus manos para que el Espíritu Santo se manifieste. No tengan miedo los líderes y las líderes. Díganle: en el nombre de Cristo Jesús, yo hago mi parte, yo pongo y dispongo mi cuerpo. Espíritu Santo de Dios, te damos gracias por tu presencia esta noche. Gracias por los dones que tú estás derramando. Gracias por cada don de lenguas, de interpretación. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias en el nombre de Jesús. Mucha gente grande tiene don de fe. Espíritu Santo, confirma el don de la fe, de cosas sobrenaturales. Cierren sus ojos para que no se distraigan. Cierren sus ojos para que no se distraigan. Espíritu Santo de Dios, derrama profecía, por favor. Derrama profecía. Sométela al pastorado. Sométela a la obediencia. Pero danos palabra a través de tu iglesia. Abre nuestros oídos espirituales. Señor, gracias porque amas a la mies, porque amas profundamente a esta iglesia. Tú sabes que hay mucha gente guerrera, mucha gente dispuesta, mucha gente que ha entregado su corazón. Danos entendimiento para guerrear, danos entendimiento para pedir, danos entendimiento para orar y clamar a ti en la dirección correcta. Por favor, en el nombre del Señor. Seguimos orando, hermanos, hermanas. Si hay alguna persona que tiene alguna necesidad especial, levante su mano. Si hay alguien que tiene alguna necesidad especial, levante su mano para que un servidor vaya contigo. Padre Santo, estamos terminando. Yo te doy gracias porque en esta paz, estoy seguro que en esta noche, hermano, hermana, escucha, porque el Espíritu de Dios lo confirma. No me importa mi palabra ni mi reputación, pero te aseguro que el Señor está confirmando muchos dones espirituales. De gente que hoy llegó con muchas preguntas, se va a ir con confirmación del don y de su ministerio. Hay mucha gente que tiene sueños también y visiones. Espíritu Santo de Dios, fíjense, hermanos, hermanas, es muy importante pedir interpretación de sueños. Ese es otro gran don del Espíritu. No se puede estar contando los sueños a diestra y siniestra sin antes pedir revelación al Espíritu Santo. Hay muchos sueños que el Señor pone en gente joven y en gente grande. Espíritu Santo de Dios, también te pido particularmente para que pidamos y clamemos al dueño de la interpretación, al dueño de los sueños, y que los pone y que los confirma, que el dueño de los sueños ponga la interpretación. Hoy decidimos preguntarte a ti cuál es el significado de los sueños. El Señor dirá si este sueño es para ti o este sueño es para la iglesia, y si debes callar o debes hablar. Espíritu Santo de Dios, te damos gracias por tu presencia, porque nos amas tanto que pones cosas sobrenaturales en nosotros, que nos pones tu poder. Padre
Padre Santo, te damos gracias. Ya estamos terminando, hermanitos. Te damos gracias en el nombre del Señor. Te damos gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú eres bueno y ministras y confirmas y redarguyes. Prepara nuestra iglesia para el tiempo que viene en México y para nosotros. Ya está cerca, ya está cerca. El Señor va a derramar revelación en esta nación y va a derramar revelación también en la mies y va a levantar cosas nuevas, increíbles, que nunca nadie pensó. Va a asombrar a los pastores, va a apantallar a todos lo que el Señor está levantando y está haciendo. Espíritu Santo de Dios, renueva a nuestros jóvenes. Todos somos importantes, pero el joven tiene por demás una labor importante en el último ejército que tú estás levantando. Confirma los dones en los jóvenes. Que no tengan miedo. Que no tengan miedo. Espíritu Santo de Dios, te damos gracias por tu poder y porque eres amable y misericordioso. También te pedimos especialmente, Espíritu de Dios, que confirmes en nuestro grupo de alabanza. Es muy importante nuestros levitas y a veces poco oramos por ellos. Espíritu Santo de Dios, en la antigüedad los levitas eran un grupo muy especial para tu corazón. Llevaban y transportaban al pueblo a la presencia de Dios. Y hoy nuestros jóvenes en la alabanza, todos nuestros jóvenes, pero aquellos que se paran aquí a cantar en tu nombre, te pedimos y clamamos para que conquistes sus corazones, para que tengan conciencia de pecado. Y lo digo en buen plan, todos tenemos que tener eso. Que tengan conciencia de pecado, que te pidan perdón, que confiesen sus faltas y que empieces a inundar sus corazones con alabanza y adoración del cielo, con palabras que cantan, con nuevas voces, con nuevos tonos. Espíritu Santo de Dios, gracias, Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Consagramos esta noche, no nos quisiéramos ir porque tú en la tranquilidad estás obrando. Tenemos que irnos, Señor, pero eso no significa que ya cortamos y ya cancelamos. Revélate desde hoy en la noche, por favor, más en sueños, en visiones. Revélate. Hay otra muchachita esta noche que tiene visiones y no se siente digna. Tiene visiones y ella ya sabe cómo son las visiones. Jovencita, te estoy hablando, tú ya sabes cómo son las visiones, pero no te sientes digna. Pero nadie de los que tenemos dones espirituales es digno. Tú tienes visiones, ves como en una película lo que el Señor te quiere mostrar, pero nadie de nosotros es digno. Nadie de nosotros es digno. Pero los dones por eso son regalos. Y también hay dones para las personas adultas. Y escucha finalmente, papá y mamá, lo que vamos a orar esta noche. Yo lo he sentido en mi corazón, y te lo transmito. Los que somos papás tenemos regalos muy grandes para nuestros hijos, porque el Señor sabe que es bien difícil ser papá. ¿A poco no, papás? Es bien difícil ser papás. Siempre nos equivocamos y al final nunca hacemos las cosas bien. Hacemos lo mejor que podemos. Pues el Señor sabe que es tan difícil ser papá, porque Él es papá por excelencia, que escucha, papá, el Señor te da autoridad de bendecir o maldecir a tus hijos. Yo he maldicho a mis hijos y he pedido perdón y ahora los bendigo en el nombre del Señor. Escucha, papá, porque ese también es un don de Dios. Empieza a abrir tu boca si tienes allá tus hijos, pero empieza a abrir tu boca y a decir, Señor, te pido perdón porque he maldecido. He dictado y pronunciado palabras de sentencia que han afectado y han coartado y han estorbado el plan para mis hijos. Pero esta noche, con la autoridad que tú me has dado de ser papá o de mamá, yo bendigo a mi hijo, bendigo a mi hija, bendigo su ministerio, bendigo tu presencia sobre mi hijo y sobre mi hija todos los días de su vida. Declaro y profetizo una familia de acuerdo a tu corazón. Declaro que nunca de ti se apartará
Papá y mamá, tú tienes el don de profecía sobre tus hijos, el Señor te lo ha dado. Revisa la Biblia en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Todos los papás profetizaron sobre sus hijos. Si tú no lo sabías, tú puedes profetizar sobre tu hijo y sobre tu hija en el nombre del Señor. Así es que abre tu boca y profetiza en el nombre del Señor. El Señor va a corregir cualquier error. Y también te ha dado, me consta, te ha dado el don y la autoridad de orar por sanidad para tus hijos. Fíjate qué dones tan padres tienen todos los papás. Si no es el papá, es la mamá, y si no son los dos, cuando oramos le decimos: Señor Jesucristo, mi hijo está enfermo, no sana, ya hice muchas cosas, te pido en el nombre del Señor que lo sanes. El Señor les ha dado a los papás ese don porque sabe que nos duele que los hijos estén enfermos. Así es que tenemos que orar también por nuestros hijos el tiempo que sea necesario para que sanen en el nombre del Señor. Qué bonita música se sacaron hoy, Espíritu Santo de Dios. Y seguimos unos minutos más. No quisiera yo terminar, ¿verdad? No porque sea yo el importante, pero yo sé que el Señor está confirmando. Hermano, hermana, en lo que seguimos y estamos terminando, tú tienes que adoptar un compromiso de pedirle al Señor hasta que te conteste el don que ha puesto en ti o los dones que ha puesto en ti y el ministerio. Y vas a tomar hoy en la noche un papel y lo vas a anotar. Si el Señor ya te lo confirmó, anótalo. Si no te lo ha confirmado, también anótalo y dile ahí: hasta que me confirme, Señor, y lo pegas en tu cama. Vamos a pedir que el Señor te confirme tu don, tu ministerio. Y tan pronto el Señor te confirme tu don y tu ministerio, tienes que acercarte con los hermanos servidores o líderes o a tu célula que tú vas, y tienes que decir y confirmar con tu boca el don que el Señor te ha dado, porque te lo ha dado con un propósito. Aquí hay un ministerio que va y ora por enfermos. Hay muchos hermanos que el Señor les confirmó esta noche el don de sanidad, y hay mucha gente enferma. Tienes que ir con ese ministerio. Hay otros hermanos y hermanas que han recibido intercesión porque oran con fe y sucede. Tienes que abrir tu boca y anotarte en un ministerio que es de intercesión, porque tu ayuda puede establecer las cosas de Dios en la vida de otras personas. Si hay otros jóvenes que ya tienen confirmación de interpretación, acérquense con sus servidores. No les dé miedo. ¿Por qué te va a dar miedo decir que tú estás entendiendo las lenguas cuando alguien ora? Ve y anótalo y avísale a alguien que estás entendiendo las lenguas para que sepamos que hay interpretación de lenguas y el Señor use tu don. Si tú tienes gran fe y lo que viene a tu mente lo declaras y sucede, hermano, hermana, anota tu don, pídele al Señor que lo confirme y avísale a la iglesia que lo tienes, porque hay ministerios que van a crearse nuevos y necesitamos el poder de Dios en esos ministerios. Padre Santo, te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús, a nombre de toda la iglesia y también en los líderes y en el pastorado. Señor, derrama más dones, doble unción. Revélanos nuestras faltas. En la medida que nos humillemos más al Señor, más va a venir revelación de Dios, porque el Señor nos quiere humilladitos. Y a veces no nos gusta aceptar nuestros pecados y pensamos que no pecamos. Y todos pecamos. Los pastores pecan, los líderes pecan, siempre lo menciono, las ovejas pecamos. Todos pecamos. Nadie puede decir aquí que está libre de pecado. Pero cuando nos humillamos al Señor, le agrada y nos levanta y nos enaltece. ¿De acuerdo, hermano, hermana? Vas a pedir, clamar, anotar, y tienes que comunicar los dones que el Señor te está dando y confirmando. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Los de la alabanza no se quieren ir y pues nosotros tampoco. Te damos gracias por lo que tú estás derramando, por lo que estás confirmando. También te tienes que meter a una célula, hermano, hermana. No puedes venir solo los domingos.
o solo los viernes y pensar que ya cumpliste. El Señor tiene muchas cosas hermosas para ti. Esto es apenas el principio. Métete a una célula, tienes que conocer la palabra. En la palabra hay cosas increíbles, increíbles, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Gloria a Dios también por los cantos en la alabanza, Y conste que ya me despedí y siguen los cantos. Y si hay gente aquí que está sintiendo ganas de meterse a la alabanza y tiene cualidades musicales, levanten su voz y métanse. Hay una autoridad y un procedimiento, ¿verdad? Pero el Señor va a empezar a jalarlos para varios ministerios porque quiere equipar a nuestra iglesia para lo que sigue. Gloria a Dios porque el Señor confirma y Él es bueno. Señor, confírmanos en muchos ministerios. Confirma los dones, confirma nuestro ministerio. Señor, pues no nos despedimos, pero ya es noche, tenemos que regresar a casa. Pero nos despedimos en tu gozo, en tu paz, en la confianza de que lo que tú has hecho, no yo ni nadie, lo que tú has hecho esta noche tiene un propósito y es verdadero. Y no duden, hermano, de que esto es puro show. Les prometo que siempre hay testimonios, Siempre hay testimonios de que el Señor se mueve en nuestra iglesia. Te damos gracias, Señor, y te damos un fuerte aplauso porque es una forma física, ¿verdad? Una evidencia. Pero apláudele bien. Te damos gracias, Padre, te damos gracias. Gracias, Jesucristo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Y gracias por la bonita música que pusiste en los jóvenes de la alabanza. Porque hoy hubo cantos nuevos, Hoy hubo cantos nuevos en ustedes. Gracias, Señor, nos despedimos. Amén.